México es un gran país. Así como muchos otros países de América Latina, solo ustedes saben cuánto hemos sufrido en este lado del mundo. Y obviamente también hay otros países en este planeta que han sufrido o están sufriendo en estos momentos regímenes sumamente totalitarios, donde la libertad de expresión simplemente no existe. Y en México ha tenido diferentes etapas y épocas muy oscuras marcadas por el horror, la violencia, los crímenes y la brutalidad. No es para menos, pues muchos países, así como otros de América Latina, tienen sus propias historias de terror, con la diferencia de que estas son reales. En los años 60, el mundo estaba experimentando por cambios significativos tanto en la política, la cultura y la gente salía a protestar, ya que diversos movimientos políticos y estudiantiles se creaban en muchas partes del mundo, como por ejemplo en los Estados Unidos estaban protestando contra la guerra de Vietnam. Mientras que en Europa existían otros movimientos de, por así decirlo, de política comunista, mientras que en Asia seguían otros movimientos de otro estilo de política. En cambio, en México, estos movimientos de protesta eran por su mayoría estudiantes que protestaban por un mejor gobierno y pues este fue el caso que nos tocó vivir aquí en México. En los años 60, obviamente a finales de esa década, en México existieron varios grupos que lamentablemente fueron desaparecidos por el gobierno mexicano de aquel entonces. El presidente del que les voy a hablar a continuación creo que ha sido uno de los presidentes más odiados y repudiados en la historia de México, así como han existido otros individuos, por así llamarlos, que han hecho sus regímenes en este país. Bueno, del que les voy a hablar ha sido uno de los más notorios, porque no nada más fue el descaro de cómo esta persona lo dijo, sino también la forma en cómo se llevó a cabo esta masacre simplemente es muy brutal y desconcertante. Contexto. En los años 60 en México habían diversos movimientos políticos que pues repudiaban el totalitarismo, querían más libertad de prensa, libertad de credo, libertad de expresión, incluso pues tenían que irse a otra parte como en Estados Unidos, donde también tenían sus protestas, pero tenían ciertas libertades que en México en aquel entonces no gozaban. En aquel año, en 1968, México estaba por celebrar las Olimpiadas y el presidente de aquel entonces, que ya te voy a decir su nombre, es Gustavo Díaz Ordaz, un personaje, vamos a llamarlo así, que hasta la fecha ha sido mencionado en diversos libros de historia, pero lo que se ha hablado de él o de lo que no se ha dicho ya, creo que no es importante hacer un énfasis de quién fue este señor. Para mí no es importante hablar de qué trató su carrera política, de qué se hizo o deshizo. Lo que vamos a hablar aquí es el tema de este video. En 1968, las tensiones políticas del gobierno mexicano estaban pero muy que mal. Comparado a nuestra época actual, creo que el 68 tiene un rasgo muy oscuro que la mayoría de los mexicanos han intentado olvidar de su memoria colectiva, pero este incidente, o mejor dicho, este acontecimiento brutal, no se va a olvidar nunca. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fungía como un señor de pocas palabras, una mirada temible y además alguien que no toleraba cualquier tipo de incidencia política, cualquier tipo de persona que opinara en contra de su gobierno simplemente era desaparecido. Y Gustavo Díaz Ordaz en varios discursos así lo decía. Ahora pues bien, ya con todo esto que estaba creciendo en México y sus tensiones internas, un movimiento estudiantil que cambiara la historia de México, pues parecía algo sumamente escalofriante, porque ¿cómo diablos iban a lograr eso en medio de una dictadura? Pues sí, los mexicanos no se detuvieron ahí, pues crearon varios movimientos estudiantiles en protesta de varios crímenes cometidos por estas personas de la política hacia varios jóvenes. Y esto obviamente enardeció a la
ciudadanía y organizados con sus profesores de la UNAM y muchas otras universidades, pues esto fue lo que pasó. Los jóvenes, de manera pacífica, y recalco porque sí fue pacífica, sus protestas comenzaron pues un día cualquiera en la mañana de aquel año y ellos estaban pues tratando de liberarse de la represión, pero Gustavo Díaz Ordaz, bajo el pretexto de que queremos un México limpio, de que no hayan protestas en medio de los Juegos Olímpicos, pues a este señor no se le ocurrió una mejor idea que callar a estas protestas. Y esto obviamente había pasado muchos años atrás antes de que él llegara, pero sus discursos simplemente son nefastos. Ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí. La historia nos ha demostrado, a través de los libros, los documentales, las cartas que las víctimas dejaron a sus padres, o incluso también en relatos que fueron escritos por varios prisioneros de guerra, de que estas personas cuando llegan al poder, es obvio que la democracia, la libertad y muchas otras libertades que afortunadamente ya muchos países gozan, obviamente para reprimir esto no era una tarea tan sencilla. Pues en esa mañana los mexicanos se reunieron para protestar y de un momento a otro se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto fue un momento crucial en la historia de México, porque nadie se esperaba que lo que iba a pasar a continuación marcaría para siempre la historia de México, pero no de una forma hermosa, no de una forma romántica como muchos escritores como yo y poetas tratamos de embellecer la oscuridad. Pero no, aquí lo que pasó fue brutal, pues este señor que estás viendo en pantalla, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ordenó a los soldados mexicanos en dispararle a todos aquellos estudiantes que se encontraban protestando. Y vuelvo a recalcarlo, la mayoría de estos jóvenes eran muchachos con esperanzas y sus protestas eran pacíficas. Ellos simplemente estaban allí para un mejor mañana, cambiar México desde sus raíces. Tuvieron la valentía de hacerlo, sin armas, sin llegar agresivamente, y fueron los militares que empezaron con este fuego. Muchos vieron desde las azoteas de varios edificios que estos extraños soldados llevaban guantes blancos, y fue ahí donde comenzó un tiroteo brutal. Muchos reporteros, activistas e incluso personas que venían desde el extranjero, como por ejemplo una periodista de Francia e Italia, estuvieron a punto de perder la vida en esta guerra. Literalmente, en ese mismo momento México había iniciado una guerra contra su propio pueblo y contra otras personas de otras naciones. La lluvia de balas se detuvo y fue una carnicería brutal. Algunos sobrevivientes dicen de que todavía escuchaban algunos tiroteos a la distancia porque eran soldados que estaban disparándole nuevamente a las personas que ya se encontraban sin vida. Querían asegurarse de que no hubiera rastro de nadie. Así de lo brutal como estás escuchando, así fue como pasó. Incluso las personas que sobrevivieron y que todavía viven en este 2025 te pueden decir lo brutal que fue este caso. Muchas personas intentaron protestar tiempo después, pero México en aquel momento ya no fue el mismo. Más aparte, lo que ocurrió en los años 80 con el terremoto, bueno, todavía sigue mucho peor. Estas protestas básicamente fueron un grito desesperado
de la sociedad mexicana por cambiar su país. Pero en América del Sur, en Chile, Argentina y Brasil, inspiraron a muchos otros movimientos políticos y estudiantiles de también levantarse en armas y protestar en contra de su gobierno. Solo que ahí la historia fue muy diferente. En resumen, la historia de México es extensa y fascinante. Hay cosas lindas y cosas malas, así como cualquier otro país en el mundo que tiene historias sumamente turbias y algunas son magníficas. Pero sin duda esta historia real que acabas de escuchar en este video es sumamente trágica, nefasta y ruin. 2 de octubre no se olvida. Cada año conmemoramos a las víctimas de aquel brutal acontecimiento bajo esta dictadura. Te invito a que te suscribas a mi canal de terror Surd Horror y actives la campana. Comenta qué te ha parecido este video y habrán más contenido. Has sintonizado Surd Horror y nos vemos a la próxima.